Se está representando en el Teatro Nacional María Guerrero de Madrid la obra Va de retro de Fermín Cabal, con dos únicos intérpretes. Uno de ellos está aquí con nosotros esta noche, se llama, y ustedes lo conocen muy bien, Ovidi Montllor. Buenas noches. Buenas noches. Y bienvenido. Gracias. Ovidi Montllor en este Va de retro de Fermín Cabal se viste de cura, pero por lo visto la cosa no va por ahí, sino que trata en líneas generales del tan traído y llevado tema del conflicto generacional, ¿no es así? Así es. ¿Qué es realmente Va de retro? ¿Qué pretende ser o qué es? Va de retro es una obra como tú has dicho, de dos personajes, dos curas antagonistas, con lo que el conflicto generacional toma un primer plano en toda la obra, pero eminentemente no es tampoco un conflicto puramente teológico, sino que tiende más hacia una serie de problemas humanos y sociales. Ovidi, eso del conflicto generacional es algo que hemos leído todos en la literatura, pero es algo real, algo que se toca. Quiero decir, ¿usted lo ha vivido, por ejemplo? ¿A usted le ha tocado vivirlo? Sí, a mí me ha tocado vivirlo con mis padres, con mis maestros, y lo he vivido, efectivamente. Y creo que a todos nos ha pasado. ¿Y cómo ve ahora ese recambio de una generación por otra en la sociedad actual, tal como están las cosas? Los recambios en las sociedades, siempre que sean buenos, son necesarios y importantes. La aportación de nuevas ideas y nuevas cosas es lo que todos esperamos para que esta sociedad pueda tener algún día en que sea plenamente feliz. Por lo tanto, yo acepto muy bien estos recambios. Ovidi Montllor fue en un tiempo, evidentemente un cantante, además de un intérprete y un actor. ¿Pero qué fue antes, el actor o el cantante? Empecé con el teatro hace 18 años. La canción vino hace 13 años. ¿Y qué pesa más en Ovidi Montllor, la canción o el teatro? Pesan las dos cosas. De hecho, las dos tienden a un mismo común denominador, que es la interpretación. Interpreto cuando hago teatro, es otro medio de interpretación, pero también lo hago cuando canto. En realidad son dos cosas muy parecidas. ¿De dónde le viene la vena artística a Ovidi Montllor? Pues no sé, no tengo una historia familiar artística, quitado de un tío mío que es un gran escritor y un gran pensador y un gran hombre. Efectivamente, antes ha dicho que la primera oportunidad se la ofreció el teatro, a pesar de que a mí me parece que lo descubrimos a través del cine, ¿no? Sí, esto fue ya en el año 75. ¿Qué ha supuesto para Ovidi Montllor la película Furtivos? Ha supuesto muchísimo, porque fue una película que tuvo mucho éxito, que la vio muchísima gente, y lógicamente esto supuso para mí, que irrumpía en el mundo del cine como actor, supuso el que muchísima gente se fijara en el trabajo que hicimos todos allá. No hace muchos días, en la Mostra del Cine Mediterráneo, Ovidi Montllor recibía un premio por su excelente interpretación en Héctor. ¿Qué suponen los premios? ¿Para qué valen los premios si es que valen para algo? Bueno, los premios, no sé, yo creo que no sé lo que suponen, porque muchas veces hay historias detrás de ellos, hay intereses creados. Lo único que pasa es que generalmente da una cierta satisfacción el hecho de que te distingan con un premio en un concurso como este, de películas de diferentes países. Da una cierta satisfacción, pero yo sé que realmente hay también intereses, muchas veces, no todas, detrás de estos premios. ¿Y se considera usted mejor actor de teatro que de cine o de cine que de teatro? No, yo no, modestamente no creo que debo considerarme mejor actor, sino que debe ser el público el que tiene que catalogarme y la gente que me ve actuar. Yo no me veo actuar, y cuando me veo en cine, que es la única posibilidad que tengo, siempre me encuentro muchos fallos. En la obra Va de retro a la que nos referíamos en un principio, tan solo hay dos actores. Uno de ellos, Ovidi Montllor, evidentemente, y el otro, José Luis López Vázquez. Debe ser difícil el mantener la atención del público durante 2 horas con tan solo dos personajes en el escenario, ¿no? Pues sí, es difícil, pero para esto están los ensayos, para preparar bien la cosa y para intentar que en el momento de salir al escenario los nervios estén calmados y la obra vaya por buenos derroteros. No obstante, la preparación ha sido un trabajo muy, muy pesadito. Antes hablábamos de conflicto generacional, que es en líneas generales de lo que trata la obra, y en cierto modo en el escenario y en la vida real se están dando
Si no un conflicto, sí un choque de generaciones, de actores, ¿no?, entre Ovidi Montllor y José Luis López Vázquez, que hay una diferencia de edades pues bastante notable, me parece a mí en principio. ¿Hasta qué punto esa diferencia de edades es una ventaja, es una desventaja, es una experiencia? Bueno, en el caso de José Luis y mío, o en el caso mío con José Luis, por una parte, José Luis para mí siempre ha sido uno de los maestros de interpretación, uno de los actores que más he admirado yo. Siempre le he seguido muy de cerca en todas sus películas y la posibilidad que he tenido algunas veces de verle en teatro. Entonces, para mí representa enriquecerme una barbaridad por el hecho de trabajar con él. He aprendido muchísimo y sigo aprendiendo todos los días. Para mí, en este caso, el problema generacional lo estoy asumiendo a la contra. Ovidi, ¿es tan tímido como parece? Sí, soy muy tímido. En la vida normal soy muy tímido. ¿Y eso es un problema o es una ventaja? Pues para este tipo de vida, de profesión a la que me he dedicado, es una desventaja. Me gustaría ser más abierto y no tan tímido. Y para dedicarse y tener éxito en esta profesión hay que salir a la calle, hay que mirar al frente, hay que entrar rompiendo en los lugares, o también se puede obtener el éxito pues quedándose uno en casa tranquilamente sin participar en esos círculos sociales en los que aparecen en las revistas con tanta frecuencia. Bueno, más o menos esta ha sido mi trayectoria un poco parecida. No acostumbro a estar en estos círculos sociales, pero lo que no aconsejaría es que el que no quiera hacer eso, que no se quede en casa tranquilamente, sino estudiando. Usted no se queda ni siquiera aquí porque dentro de... No sé a qué hora empieza, pero me da la impresión que dentro de nada... A las 11 menos cuarto. A las 11 menos cuarto de hoy mismo tiene que aparecer de nuevo en escena con José Luis. Le enviamos un fuerte saludo a José Luis. Muchísimas gracias. De todos los que estamos aquí. Muchas gracias por haber estado esta noche con nosotros. Muy amables ustedes. Adiós.